Nuestra hermana, Ali Memena Nemei, es una mujer cuya vida estuvo marcada por un intenso viaje a través de las sombras y la luz. Desde su juventud enfrentó decisiones impuestas por su cultura y familia que la llevaron a un matrimonio carente de amor y a un camino donde la búsqueda de significado la empujó hacia terrenos oscuros y peligrosos. La atrapada en el mundo del ocultismo, la masonería y las ciencias esotéricas, acumuló conocimiento y poder que, lejos de liberarla, la ataron a una espiral de confusión, dolor y vacío espiritual. A través de estos años de lucha interna, Ali Mem enfrentó pérdidas devastadoras, traiciones cercanas, enfermedades graves y la ruina económica. Pero fue en su momento más oscuro donde comenzó su transformación. Un encuentro con el amor redentor de Dios y las fervientes oraciones de quienes no dejaron de interceder por ella marcaron el inicio de su liberación. Hoy, Ali Mem da testimonio del poder transformador de Cristo, compartiendo su historia para advertir sobre los peligros de los caminos que una vez transitó y para ofrecer esperanza a quienes aún se sienten atrapados. Su vida es un recordatorio de que incluso en las tinieblas más profundas siempre hay un camino hacia la luz. Aquí comienza su testimonio. Mi nombre es Ali Memena Nemei. Soy hija de padres libaneses. Mi padre Álvaro y mi madre Elena, sus vidas quedaron marcadas por un acto de valentía y amor que definió el rumbo de nuestra familia. En 1936 decidieron abandonar el Líbano, un país regido por normas sociales estrictas y tradiciones inquebrantables, especialmente para las mujeres. En ese contexto, mi madre, siendo la hija menor de 7 hermanas, estaba destinada a cumplir con las expectativas de su familia. No podía tomar decisiones por sí misma y mucho menos sobre su futuro hasta que contrajera matrimonio. Sin embargo, el amor entre mis padres era tan profundo que mi padre, con una audacia casi impensable, decidió llevarse a mi madre con él. Sabía que al hacerlo desataría el enojo de toda una familia y desafiaría las costumbres arraigadas de su tierra natal. Pero el poder de su amor superaba cualquier temor o consecuencia. El viaje que emprendieron no fue nada fácil. Cuando dejaron el Líbano, la familia de mi madre, al enterarse de su huida, decidió seguirlos, intentando detener lo inevitable. En un acto desesperado, mis padres lograron abordar un tren como primer paso hacia América, pero la persecución no cesaba, y ante la amenaza inminente, tomaron una decisión extrema, saltaron del tren en movimiento. Ese salto, tanto literal como metafórico, marcó el inicio de una travesía de 6 meses llena de incertidumbre y desafíos que solo el amor pudo sostener. Atravesaron territorios desconocidos, enfrentaron obstáculos inimaginables y finalmente encontraron un refugio temporal en Centroamérica. Fue ahí, en medio de sus esfuerzos por sobrevivir, donde nacieron mis 3 hermanos mayores. Posteriormente, mis padres decidieron trasladarse a México, un país que les ofreció la posibilidad de establecerse y construir un futuro. Fue en esta tierra donde mi hermano gemelo y yo nacimos, en un hogar que, a pesar de las adversidades, estaba lleno de vida. Mi infancia estuvo marcada por una atmósfera de constante celebración. Mi familia era propietaria de una alcoholera, y nuestra casa era un lugar de encuentro para amigos conocidos y familiares. La música, el sonido de las conversaciones animadas y las reuniones interminables eran el telón de fondo de mi niñez. Desde muy joven, me familiaricé con un entorno donde el alcohol y el tabaco eran parte del ambiente cotidiano. Sin embargo, para mí, lo más valioso era el tiempo compartido con mi familia, esos momentos que daban sentido a todo lo demás. Mi padre, un hombre con un espíritu emprendedor inquebrantable, trabajaba incansablemente en sus negocios, una fábrica de camisas, una tienda y un almacén. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse tras sufrir varios infartos, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de traer a su hermano desde el Líbano para que lo ayudara con las responsabilidades, pero el peso de las demandas seguía recayendo sobre él y poco a poco también sobre mí. Al no contar con el apoyo de mis hermanos, mi padre, confiando en mi capacidad y compromiso, me pidió que asumiera un papel crucial en la administración de los negocios. Este compromiso, aunque exigente, lo acepté sin titubear.
Abandoné mis estudios impulsada por el profundo respeto y amor que sentía hacia mi padre. Sabía que su salud era frágil y que él depositaba en mí no solo su confianza, sino también su preocupación por el futuro de nuestra familia. Esa preocupación se manifestó de manera más clara cuando mi padre comenzó a hablarme sobre mi porvenir. Consciente de que su tiempo en esta vida se agotaba, buscaba asegurarse de que no quedara sola. Fue entonces cuando unos amigos de la familia, también libaneses, le propusieron un matrimonio arreglado. A pesar de conocer apenas al hombre que sería mi esposo, mi padre, con una sinceridad que no dejaba espacio para la duda, me dijo: «Alime, él desea casarse contigo. Yo no quiero dejarte sola». En nuestra cultura, la elección de un cónyuge no recaía en la persona interesada, sino en la familia. Así, sin comprender del todo las implicaciones de lo que estaba sucediendo, me encontré vestida de blanco, comprometida con un hombre que apenas conocía, avanzando hacia un futuro incierto. No tardé mucho en descubrir que mi matrimonio sería todo menos feliz. Mi esposo, un hombre distante y carente de sensibilidad, no era amable ni considerado. Me decía de principios morales y parecía incapaz de establecer una conexión auténtica conmigo, aunque intenté adaptarme. El vacío emocional se hacía cada vez más evidente. Poco después de nuestro matrimonio, mi padre falleció, dejándome sin el apoyo que tanto necesitaba. Este golpe, junto con las dificultades de mi relación, marcó un antes y un después en mi vida. Mi esposo, incapaz de adaptarse a la vida en México, decidió que debíamos mudarnos a Chetumal. Sin tiempo para procesar el duelo por la pérdida de mi padre, me vi obligada a vender la casa familiar y todas nuestras pertenencias, siguiendo a mi esposo hacia un destino que parecía tan incierto como nuestra relación. El cambio del lugar no trajo la paz que buscaba. Mi matrimonio estaba lejos de ser un refugio. Mi esposo y yo éramos completamente incompatibles. Nos separaba no solo los 18 años de diferencia de edad, sino también nuestras formas de ver y vivir la vida. Mientras yo encontraba consuelo en la música, la poesía y los pequeños placeres, él se refugiaba en un trabajo interminable y en la monotonía de una existencia carente de afecto. Para sobrellevar esa vida, me refugié en el trabajo. Abrimos una tienda de importaciones y pronto esa actividad se convirtió en mi única vía de escape. Las personas que nos conocían no tardaron en notar nuestra incompatibilidad y sus comentarios no hacían más que confirmar lo que yo ya sabía en el fondo de mi corazón. Estaba atrapada en una relación que nunca podría brindarme la felicidad que tanto anhelaba. Mi matrimonio en esencia se convirtió en una rutina extenuante y carente de significado. Nada fuera de sus obligaciones le interesaba y su monotonía me desgastaba emocionalmente. Cada día parecía un espejo del anterior, una repetición interminable que drenaba cualquier chispa de esperanza. Tras 7 largos años, no había en nuestra unión ni un rastro de felicidad, ni la más mínima señal de cambio. A esa frustración se sumaba la ausencia de hijos, lo que me sumía en una profunda incertidumbre. Sentía que la falta de una familia completa acentuaba aún más el vacío que nos separaba. Finalmente tomamos la decisión de viajar a Mérida buscando respuestas a mi malestar físico que parecía no tener solución. En ese lugar, rodeada de conocido de la colonia libanesa, conocí a un cónsul cuya esposa había enfrentado años de infertilidad. Fue él quien me habló de una mujer con habilidades extraordinarias. Alguien que no era una doctora en el sentido tradicional, pero que había ayudado a otros en circunstancias similares. Al conocerla, esta mujer utilizó un enfoque completamente diferente al que había conocido hasta entonces. Realizó un diagnóstico preciso y me proporcionó remedios naturales, convencida de que mi condición tenía solución. Para mi sorpresa, ya alegría poco tiempo después quedé embarazada de mi primera hija. Aquel momento de júbilo fue un respiro en medio de las tensiones que rodeaban mi vida. Sin embargo, incluso con la llegada de mi hija, el ambiente en mi hogar no cambió. El comportamiento de mi esposo seguía siendo el de un hombre distante y áspero. No había en su trato ni la más mínima señal de cariño o respeto, ni hacia mí ni hacia nuestra hija. Poco a poco, fui comprendiendo que esa dureza provenía de sus propias heridas,
quizá de experiencia de infancia que lo habían marcado con amargura, que los carados. Sin embargo, esas razones no aliviaban mi sufrimiento ni justificaban el ambiente hostil en el que vivíamos. Fue entonces cuando empecé a plantearme una idea que durante años había reprimido: dejarlo. Pero ¿cómo es capaz de un compromiso que parecía inquebrantable? Las tradiciones, las expectativas sociales y mi propia inseguridad se interponían como muros insuperables. A pesar de ello, los consejos y el apoyo de amigos vecinos y mis compadres comenzaron a abrir brechas en esos muros. La oportunidad llegó de manera inesperada. Un día, en un momento de ira, mi esposo intentó lastimarme físicamente. Ese acto, aunque breve, encendió una determinación que no había sentido antes. Aproveché esa oportunidad para contactar a mis 4 hermanos y expresarles lo que había decidido. No podía seguir viviendo bajo esas condiciones. Mi vida crecía de dignidad y había llegado el momento de tomar las riendas de mi destino. Con valentía, reuní a mis hijas y abandoné aquella casa. En el camino hacia Puebla decidí detenerme a visitar a mis compadres, quienes siempre me habían prometido su apoyo incondicional. Sin embargo, al llegar, me encontré con una realidad desgarradora. Mi compadre, una figura que siempre había sido fuerte y amable, había perdido ambas piernas debido a la diabetes. Esa noche, mientras estaba con ellos enfrente, de manera cruda, el peso de las circunstancias y la fragilidad de la vida. La esposa de mi compadre, en un acto de reflexión profunda, me dijo algo que quedó grabado en mi memoria: no quiero quedarme aquí. Estos recuerdos me consumen. Si tú decides avanzar, vamos juntas. Esa conversación sencilla pero cargada de significado marcó el inicio de un nuevo capítulo en mi vida. Juntas decidimos mudarnos a Puebla, dejando atrás las sombras del pasado y buscando construir un futuro independiente. En Puebla los desafíos no tardaron en llegar. Mi familia, en lugar de apoyarme, intentó imponer nuevamente un control sobre mis decisiones, buscando limitar mi independencia. Comentarios sobre lo que debía o no debía hacer eran constantes, pero algo había cambiado en mí. Había nacido un espíritu de rebeldía y determinación que me llevó a romper no solo con las cadenas de un matrimonio opresivo, sino también con las expectativas familiares que durante tanto tiempo habían restringido mi libertad. Abrí un negocio y comencé a viajar por toda la República, conectándome con personas de diversos ámbitos. Este nuevo camino, aunque desafiante, me ofreció una perspectiva renovada de la vida en estas travesías. Las reuniones con otros de origen árabe se convirtieron en algo habitual. El café, las cartas y las largas conversaciones formaban parte de nuestras tradiciones. Y pronto descubrí que tenía una habilidad peculiar. Mis lecturas del café parecían acertar con una precisión inquietante. Al principio, esto se veía como una curiosidad, un talento único. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, comencé a notar que esa capacidad iba más allá de lo que podía explicar. ¿Cómo era posible que lo que veía y decía se materializara en la vida de quienes me consultaban? ¿De dónde provenía esa aparente clarividencia? Lo que comenzó como una práctica informal se transformó en un nuevo y desconcertante capítulo en mi vida. Mis habilidades atrajeron a personas de todos los niveles: literatos, negociantes y políticos, quienes, fascinados por mis palabras, buscaban en mis respuestas a sus inquietudes. Sin saberlo entonces, estaba entrando en un territorio desconocido, uno que definiría el rumbo de mi vida de maneras que jamás hubiera imaginado. En aquellos años, la francmasonería, una institución que durante siglos había sido un bastión exclusivo de hombres, comenzó a cambiar, impulsada por las transformaciones sociales de la época, especialmente por el movimiento de liberación femenina. La masonería abrió por primera vez sus puertas a las mujeres. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su historia, permitiendo la creación de logias mixtas, espacios donde hombres y mujeres podían coexistir como iguales, algo revolucionario en un entorno tan tradicional y hermético. La noticia de esta apertura llegó hasta mí, acompañada de una invitación inesperada: formar parte de esta nueva etapa y ayudar a fundar dichas logias mixtas.
Recibí la carta patente que me otorgaba el poder de iniciar estos talleres, una distinción que, aunque me honraba, también implicaba una gran responsabilidad. Hasta ese momento, la masonería había sido conocida por ser una organización reservada a personas de cierto nivel intelectual y económico, con un interés profundo en el conocimiento. Sus ceremonias eran solemnes, cargadas de simbolismos y rituales que despertaban tanto admiración como curiosidad. Mis primeros pasos en este mundo fueron impactantes. Las ceremonias custodiadas por espadas y marcadas por promesas solemnes eran acompañadas de pactos que aparentaban ser invocaciones al gran arquitecto del universo, una fuerza suprema que regía el orden masónico. Todo parecía diseñado para el perfeccionamiento del individuo, el dominio de las pasiones, la práctica del amor fraternal, la búsqueda del conocimiento y la filantropía. Incluso se hacía referencia a la lectura de textos bíblicos, lo que daba al ambiente un aire de religiosidad y filosofía. Sin embargo, pronto descubrí que esta fachada no era más que una capa superficial. Detrás de esa primera impresión se ocultaba un sistema mucho más complejo y misterioso. En los grados iniciales conocidos como las logias azules, los aspirantes avanzaban como aprendices, compañeros y finalmente maestros. Pero para aquellos que deseaban ir más allá, existían niveles superiores, los grados filosóficos y los llamados ritos negros, como el rito de York, donde el conocimiento adquirido adquiría un matiz más oscuro y reservado. En estos niveles avanzados, los títulos venían acompañados de palabras rebuscadas y símbolos que prometían acceso a saberes extraordinarios. Fui ascendiendo en esta jerarquía, aceptando los desafíos intelectuales que requerían mis nuevas responsabilidades. Estudiaba con fervor, sumergiéndome en lecturas enciclopédicas y redactando trabajos que se consideraban aportaciones significativas al conocimiento masónico. Con el tiempo, mi dedicación me valió el título de venerable maestra, un reconocimiento que confirmaba mi posición dentro de la orden. Sin embargo, cuanto más avanzaba, más evidente se hacía la verdadera naturaleza de la masonería. Lo que al principio parecía un espacio para el aprendizaje y la fraternidad, pronto se reveló como un sistema profundamente estructurado con influencias políticas y religiosas de gran alcance. En sus niveles más altos, descubrí que la masonería funcionaba como una red global con capacidad para influir en decisiones de alto impacto, apoyaron derrocar gobiernos, manipular elecciones y en algunos casos conspirar en actos que cambiaban el curso de la historia, como podía una institución que se presentaba como filantrópica involucrarse en actos tan oscuros y controversiales a medida que progresaba en los grados. Las ceremonias se volvían más intensas, los rituales imitaban prácticas religiosas, inmersiones en agua que evocaban el bautismo, pasos simbólicos por el fuego y pruebas que medían el entendimiento del iniciado. Sin embargo, estos actos no eran lo que parecían. Con el tiempo, los mensajes se transformaban, mezclando ocultismo con filosofía de una manera que desafiaba las verdades fundamentales. Cuestiones aparentemente inofensivas, como debates sobre quién fue primero, si el huevo o la gallina, se utilizaban para sembrar ideas más profundas, cuestionando los fundamentos mismos de la realidad. En los niveles superiores, las enseñanzas se centraban en figuras emblemáticas como Hirama, Bif y el Templo de Salomón. Sus simbolismos, que inicialmente se me presentaron como ejercicios filosóficos, pronto comenzaron a distorsionar las escrituras bíblicas de una manera que me incomodaba. Era como si la masonería intentara emular las obras de Dios con una perfección falsa, guiando a sus miembros por un camino donde lo divino y lo profano se desdibujaban peligrosamente. Uno de los símbolos más inquietantes que descubrí fue el uso de la palabra Adonai en ciertos rituales esotéricos. Aunque inicialmente se me enseñó que significaba Señor, pronto entendí que en ese contexto estaba relacionado con algo completamente diferente. Algo que no tenía ninguna conexión con los sagrados. Con cada paso que daba, el velo del misterio se levantaba un poco más, pero lo que encontraba detrás no era la luz que había imaginado.
sino una oscuridad que me envolvía lentamente sin que pudiera detenerlo. El camino dentro de la masonería, lejos de ser simplemente una acumulación de grados y rituales, se transformó en una experiencia cada vez más inquietante y perturbadora. Con cada exaltación y cada avance en la jerarquía, me enfrentaba a nuevos ritos que iban mucho más allá de lo que cualquier mente racional podía considerar aceptable. Entre estos rituales destacaban las ingestiones de bebidas que, según se decía, estaban diseñadas para abrir la mente. Estas sustancias alteraban la percepción, supuestamente permitiendo al iniciado acceder a un conocimiento superior. Sin embargo, lo que se presentaba como iluminación espiritual no era más que una ilusión cuidadosamente orquestada, una manipulación disfrazada de benevolencia. Se afirmaba que estas prácticas eran el nombre de la humanidad, de la patria, de los hermanos, pero ¿hasta dónde podía llegar este propósito siniestro? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar cada participante para avanzar en un sistema que prometía tanto y al mismo tiempo exigía todo? A medida que ascendía en los grados, descubrí que alcanzar el nivel 36 no era simplemente acumular conocimiento. Se trataba de una transformación simbólica que pretendía convertir al iniciado en algo similar a Cristo, una figura de perfección dentro de la estructura masónica. Pero esa apariencia escondía una verdad más oscura. Lo que realmente se obtenía en esos niveles era un dominio profundo sobre las ciencias ocultas, cábala, numerología, astrología y otros sistemas esotéricos que llevaban inevitablemente a un mundo sombrío. Yo misma fui atrapada por esta red. Los símbolos del tetragrama y el pentagrama comenzaron a ocupar un lugar central en mi vida. Lo que antes había manejado de manera casi inocente, como las lecturas del café, las cartas o el humo del cigarro, se transformó en algo mucho más siniestro. Estos símbolos se convirtieron en herramientas de predicción y adivinación que canalizaban poderes que en ese momento creía que provenían de mi mente o mi fuerza. No obstante, pronto me di cuenta de que esos poderes no eran míos, eran manifestaciones de entidades que ya habitaban en mí, llenando los rincones oscuros de mi alma con una presencia que me ofrecía capacidades extraordinarias. Como la telequinesis, al principio me sentía fascinada por estas habilidades. Poder mover objetos con la mente parecía el pináculo del control y el conocimiento. Pero con el tiempo entendí que no era yo quien tenía el control, sino que estos espíritus estaban usándome como un conducto para su propia voluntad. Lo que había creído ser una maestría espiritual, conocida como la pieza del caballo, era en realidad una sumisión total a 7 espíritus que gobernaban mi vida. Estos rangos espirituales no solo me ataban a un nivel sacerdotal oscuro, sino que también me convertían en una herramienta para manipular a otros seres humanos, una pieza más en el vasto tablero del ocultismo. En Tabasco, un lugar que parecía un microcosmos de esta oscuridad, la actividad de los brujos y hechiceros era conocida y temida. Algunos de ellos eran convocados incluso a las altas esferas del poder político para realizar rituales y actos de desaparición. Entre estas figuras se emergieron nombres como Camelia y Román, quienes se convirtieron en referentes de este escenario siniestro. Estas personas, atraídas por mi creciente reputación y habilidades, comenzaron a acudir a mí en busca de ayuda y consejo. Uno de los instrumentos más peculiares que utilicé fue el dominó. Tomé las 28 fichas de este juego y las transformé en algo completamente diferente. A cada ficha le imprimí símbolos, numerología y correspondencias planetarias, convirtiéndolas en portales hacia el oculto. Este sistema, complementado por claves en árabe y su traducción al español, me permitía interpretar con precisión eventos y destinos de las personas que me consultaban sin necesidad de verlas siquiera. Le recuerdo con claridad el día en que un brujo llamado Román me buscó para pedirme información sobre una persona específica. Con solo la fecha de nacimiento de aquella persona, utilicé mi sistema de fichas y logré descifrar detalles de su vida con una claridad que incluso a mí me sorprendió. Pero ¿de dónde provenía realmente esa sabiduría? ¿Era fruto de mi mente, de los símbolos que había creado, o de algo más oscuro que ya había tomado residencia en mi interior? Estas experiencias me llevaron aún más lejos. Fue invitada a reuniones en Brasil,
eventos que congregaban a los practicantes más destacados del mundo esotérico. Brujos, hechiceros y otros líderes del ocultismo se reunían para exponer sus logros y compartir sus conocimientos. Allí presenté mis tablas, compartí mis métodos y me sumergí aún más en esta red global de oscuridad. Fue en una de estas reuniones donde fui invitada por primera vez a presenciar un ceremonial que marcó un antes y un después en mi vida. Lo que presencié en ese ritual superó todo lo que hasta entonces había imaginado. Un brujo ofició lo que ellos llamaban una misa, pero no tenía nada de sagrada. Cada acto que se realizaba desafiaba la humanidad misma, cuestionando hasta dónde podía llegar el ser humano en su búsqueda de poder. Aquella experiencia no solo me dejó impactada, sino que también sembró en mí las primeras semillas de duda. Cuanto más podía justificar en nombre del conocimiento, cuanto más podía permitir antes de perderme completamente. Lo que presencié en aquel ceremonial superó cualquier límite imaginable. En medio de una penumbra ritualística, fui testigo de un acto indescriptiblemente atroz que aún hoy resuena como un eco imborrable en mi memoria. Una joven, apenas un adolescente, fue forzada a dar a luz. La criatura tan frágil y pura no tuvo oportunidad de respirar su primer aliento. Lo que siguió fue una escena sacada de la peor pesadilla. El cuerpo del recién nacido fue utilizado de manera cruel y despiadada. Su sangre, recogida con una precisión que helaba el cuerpo, se convirtió en el elemento central de un ritual oscuro. Un sacerdote rodeado de medios y brujos ofició una ceremonia destinada a invocar fuerzas malignas. Cada movimiento parecía calculado, cada gesto impregnado de un propósito siniestro. La sangre inocente era manipulada como si tuviera un poder absoluto, convirtiéndose en el símbolo de un sacrificio que desafiaba toda noción de humanidad, y yo, que había llegado como espectadora, permanecí al margen. Pero no pude evitar sentir un terror que parecía nacer de lo más profundo de mi ser. A pesar de los años que había pasado sumergida en conocimientos esotéricos y metafísicos, algo en mí seguía recordándome el temor a Dios, una pequeña chispa que no lograba extinguirse. Sin embargo, ya estaba atrapada en una red de oscuridad que yo misma había tejido. Había permitido que mi vida se envolviera en estas prácticas, convencida en algún momento de que eran un camino hacia la iluminación. Ahora entendía que no eran más que cadenas invisibles que me ataban firmemente al pecado. El tiempo, como un juez implacable, no tardó en mostrarme las consecuencias de mis decisiones. Mi hija, mi niña más querida, enfermó de manera inexplicable. Día tras día la veía desvanecerse lentamente, como si una sombra invisible drena a su vida. Desesperada, recurrí a médicos, especialistas y toda la ciencia que conocía, pero ninguno pudo diagnosticar su condición. Las respuestas eran siempre las mismas: no sabemos qué tiene. Fue entonces cuando la fe de mis hijas, que ya habían encontrado refugio en el cristianismo, comenzó a jugar un papel crucial. A pesar de mi escepticismo hacia el movimiento cristiano y mi superficial devoción al catolicismo, accedía a permitir que unos pastores oraran por mi hija. En ese momento no esperaba nada, pero lo que sucedió me dejó sin palabras. Tras sus oraciones, mi hija se levantó como si la enfermedad jamás hubiese existido. Llené mis labios con palabras de agradecimiento, pero eran palabras vacías, nacidas más de un sentido de obligación que de verdad era convicción. En un acto que fue más protocolario que sincero, acepté a Cristo. Sin embargo, el proceso de transformación no ocurre de la noche a la mañana. Aunque había dado un paso hacia la fe, mi corazón aún estaba lejos de comprender el alcance de lo que había comenzado. Con el tiempo, empecé a asistir a eventos organizados por mis hijas, quienes estaban profundamente entregadas a su fe. En uno de estos encuentros escuché un testimonio que sacudió mi alma. Mi hija habló de perdonar a alguien que había intentado dañarla. Al principio no comprendí la magnitud de sus palabras, pero pronto supe que se refería a alguien muy cercano a nuestra familia, alguien que yo amaba y en quien confiaba plenamente. El descubrimiento encendió en mí una furia incontrolable. ¿Cómo podía permitir que esa persona siguiera impune? El odio y el rencor se apoderaron de mí, llevándome al borde de tomar justicia por mi propia mano.
Sin embargo, en ese momento crucial, un pastor me detuvo con palabras firmes. No lo hagas. No permitas que el odio te consuma. Tienes un llamado, un gran ministerio, pero debes obedecer. Aunque sus palabras intentaban calmar mi espíritu, la acumulación de emociones negativas, junto con la carga de años de contaminación espiritual, comenzó a manifestarse físicamente. Un diagnóstico de cáncer llegó como una sentencia, un recordatorio de que mi desobediencia y mis actos pasados no podían ser ignorados. Mis hijas oraron por mí con fervor, sabiendo que el peso de mi vida en el ocultismo no era algo fácil de borrar. Regresé a Tabasco buscando encontrar sentido a mi vida entre los restos de lo que una vez fue mi mundo. Sin embargo, mi situación no hizo más que empeorar. Personas cercanas a mí, aquellas en quienes había depositado confianza, comenzaron a traicionarme, manipularon mis negocios y me llevaron a perder todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Una noche, en un giro devastador, me vi completamente arruinada. Todo lo que tenía invertido en mi negocio desapareció de un momento a otro. Me encontré sola, sin recursos y sin rumbo, enfrentando la dolorosa realidad de que las sombras de mi pasado seguían extendiéndose sobre mí. La pérdida total de mi sustento y de mi estabilidad económica despertó en mí una ira que no sabía que podía albergar. Era una furia visceral, nacida de años de oscuridad y manipulación espiritual. Mi mente, saturada por las enseñanzas y prácticas de un mundo que había prometido poder, pero solo entregó vacío, me empujó a tomar decisiones que ahora reconozco como profundamente destructivas. Con cada pensamiento cargado de resentimiento, sentía que la sombra de mi pasado seguía creciendo. En medio de esa tormenta emocional, pronuncié una sentencia que reflejaba mi estado interno. Te voy a destruir. Estas palabras no eran solo un arranque de ira, eran un intento consciente de usar los remanentes de lo que creía que eran mis poderes mentales, esa herencia maligna que aún me envolvía para desear el peor de los destinos a la persona que me había traicionado. Creía erróneamente que tenía el control. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, algo me decía que estaba librando una batalla perdida, una lucha que no podía ganar por mis propios medios. Fue en ese momento de desesperación cuando la voz de un recuerdo antiguo emergió entre el caos de mi mente. No tomes venganzas, déjalas en manos de Dios. Esa frase, sencilla pero poderosa, se convirtió en un eco constante que chocaba con mi impulso de venganza, la contradicción entre mi necesidad de justicia inmediata y esa llamada a rendirme ante algo más grande me desgarraba internamente. No tuve más remedio que salir de esa espiral de autodestrucción. Regresé a Puebla, derrotada y enferma, buscando refugio en el calor de mi familia y de mis hijas. Sin embargo, lo que encontré no fue consuelo, sino rechazo. Las palabras de quienes me rodeaban eran como cuchillas que cortaban mi alma. ¿Dónde está la mujer poderosa que manejaba oro y viajaba en autos de lujo? ¿En que te has convertido ahora vestida de esta manera? Cada comentario era un recordatorio de lo bajo que había caído, de cuánto había perdido, y solo intensificaba el conflicto interno que ya vivía. La realidad de mi situación era innegable. La masonería me había ofrecido poder, conexiones, riqueza y una influencia que parecía imbatible. Pero todo aquello tenía un costo que en ese momento estaba pagando con creces. El mundo de Satanás te da la ilusión de control, pero te quita la paz, la cordura y finalmente el alma misma. En ese periodo oscuro comencé a experimentar lo que sentía como un colapso mental. A pesar de mi preparación, mi criterio amplio y mi supuesta fortaleza intelectual, sentía que estaba al borde de la esquizofrenia. Los conocimientos que había acumulado durante años, lejos de traerme claridad, solo me arrastraban hacia un abismo de confusión y desequilibrio. Comprendí que la masonería no solo había atrapado mi mente, sino que hacía lo mismo con aquellos más vulnerables. Las ramificaciones políticas y religiosas de esta organización eran profundas. Los brujos, los rituales, los presidentes involucrados, los grandes empresarios, todo formaba parte de una red de manipulación y control que parecía ineludible. Y sin embargo pensaba que hay de aquellos que se acercan al ocultismo de manera aparentemente inocente.
Los que leen el café consultan las cartas o buscan respuestas en prácticas similares pensando que no hay peligro en ello. ¿Qué les espera si no reconoce en el verdadero origen de esas influencias? La respuesta estaba frente a mí, aunque me costó tiempo aceptarla. Nosotros podemos saber qué pasó ayer, qué pasa hoy, pero nadie más que Dios puede saber qué es lo que va a pasar mañana. Y la palabra de Dios es contundente al respecto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cristo viene, y si nuestras ropas no están limpias, si no estamos preparados, seremos arrastrados hacia una muerte espiritual eterna. En medio de esta lucha interna fueron mis hijas, quienes me confrontaron con una pregunta que nunca había querido responder. ¿Por qué nunca vas a la iglesia? ¿Por qué ni siquiera respetas los lugares de oración? ¿Acaso hiciste algo tan malo que te impide acercarte a Dios? Sus palabras resonaron en mi mente, provocando una tormenta de emociones que no podía ignorar. Finalmente decidí acudir al confesionario después de muchos años de ausencia. El sacerdote con paciencia me hizo las preguntas habituales y yo respondí con sinceridad. Le hablé de mi matrimonio, de cómo había abandonado la iglesia desde 1962 y de cómo había intentado llenar ese vacío con la metafísica, el gnosticismo y los Rosacruces. Cuando mencioné la masonería, el cura, visiblemente perturbado, se levantó de su asiento, me señaló con el dedo y exclamó: «Todos ustedes los masones están excomulgados». En el Concilio de Trento se decretó que ningún masón tiene acceso a la absolución de los pecados porque la masonería es contraria a Dios y a su iglesia. La masonería es demonios. Esas palabras cayeron como una sentencia sobre mí. Había pasado tanto tiempo justificando mis acciones convencida de que mis conocimientos y mi intelecto podían sostenerme que nunca me detuve a reconocer el precio espiritual que estaba pagando. Ahora esas palabras resonaban en mi mente como un recordatorio ineludible de los lejos que había llegado y lo mucho que necesitaba cambiar. Durante años había acumulado un profundo conocimiento en teología, pero no como resultado de una fe sólida o de una conexión auténtica con lo divino. Mi estudio de lo espiritual fue un ejercicio académico y práctico, alimentado por las múltiples ramas del esoterismo en las que me sumergí. Mi vida parecía ser una constante búsqueda de significado, una travesía interminable por los laberintos del conocimiento. Sin embargo, en algún punto esa búsqueda comenzó a dejarme vacía, espiritualmente seca y desconectada, aunque poseía una erudición que muchos consideraban envidiable. Mi corazón estaba lejos de Dios. Era prácticamente imposible que alguien lograra convencerme o persuadirme de abandonar el camino en el que estaba convencida de que mi intelecto y mis experiencias eran suficientes para sostenerme, pero en el fondo mi alma estaba perdida. En mi interior el temor a Dios persistía como un vestigio tenue de las enseñanzas que había recibido no de mis padres, sino en la escuela durante mi infancia. Sin embargo, con el paso del tiempo esa pequeña chispa fue apagándose eclipsada por las sombras de mis elecciones. Morí espiritualmente perdiendo toda conexión con lo divino y lo que era aún más aterrador, perdiendo también el miedo tanto a Satanás como a Dios. Esa desconexión me condujo a una vida desenfrenada, donde sin darme cuenta me convertí en un instrumento más del mal, ofreciendo mi vida y mis habilidades al servicio del oscuro. Todo cambió cuando Cristo empezó a tocar mi vida, no por mérito propio, sino a través de las oraciones, el ayuno y el clamor de personas que rogaban a Dios por mi salvación. Fue en este contexto que llegó a mis manos un libro titulado «Él vino a libertar a los cautivos» de Rebecca Brown. Este libro no solo expuso la realidad de la masonería y sus rituales, sino que también iluminó mi mente con verdades bíblicas que no podía ignorar. Y recuerdo una noche en particular que marcó un antes y un después en mi vida. Mientras leía el libro en la calma aparente de mi hamaca, era cerca de las 11 de la noche. El calor envolvía todo a mi alrededor, haciendo que el ambiente se sintiera inmóvil, casi sofocante. Fue entonces cuando algo inexplicable sucedió.
De repente sentí una fuerza abrumadora que me arrancó de mi lugar de descanso. Boca abajo y tomada por los pies, fui arrastrada desde mi habitación hasta la sala, una distancia de unos 20 metros. No había duda en mi mente. Satanás mismo estaba intentando detener lo que comenzaba a gestarse en mi interior. En ese instante la venda de mis ojos espirituales cayó. Las palabras del libro, fundamentadas en textos bíblicos, revelaron la falsedad de todo lo que había creído y practicado durante años. Fue un momento de confrontación con una verdad ineludible. Mi vida había estado construida sobre cimientos de engaño. No podía seguir como antes. Tomé una decisión radical. Recogí todos los documentos, diplomas y credenciales que me conectaban con la masonería y el ocultismo y los quemé. Ver esas hojas consumidas por las llamas fue más que un acto simbólico. Fue el inicio de un nuevo capítulo, un capítulo dirigido por Dios y no por las fuerzas que hasta entonces habían gobernado mi vida. Cuando regresé a Puebla, aún con las cicatrices de mi pasado y las secuelas de mis decisiones, fui recibida con amor y fe por la pastora Crispin y su comunidad. Dios había revelado mi testimonio a través de ellos, mostrando cómo Él había comenzado a rescatarme de las garras de Satanás. En ese lugar fui rebatizada, marcando un nuevo nacimiento espiritual. Desde entonces mi propósito ha sido claro: servir a Dios y testificar lo que Él puede hacer en vidas que parecen no tener esperanza. Reconozco que durante mucho tiempo mi vida estuvo llena de temor y culpa. Sentimientos alimentados tanto por la religión como por mi inmersión en el ocultismo. Llegué a creer que no había perdón para mí, que mis pecados eran demasiado grandes como para ser redimidos. Pero al aceptar la sangre redentora de Cristo, descubrí que ese perdón estaba disponible, que podía ser lavada, restaurada y renovada. Aquellos que aún están atrapados en el ocultismo, en la masonería o en cualquier camino que los aleje de Dios, les digo: escape por sus vidas. Solo la sangre de Cristo puede dar libertad, porque solo Cristo salva y además Cristo viene. Cuando me preguntan si temo compartir esta declaración, mi respuesta es siempre la misma: no tengo miedo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Recuerdo también cómo mi vida, en los momentos más oscuros, me llevó a lugares insospechados. Fue invitada a Francia, donde participé en ritos masónicos, y recibí menciones honoríficas por mis contribuciones en áreas como la música y la literatura dentro de la masonería. Incluso llegué a introducir a altos funcionarios del gobierno, como el gobernador de Puebla y el regente de la Ciudad de México. La masonería, profundamente política y religiosa, me prometía poder y prestigio, pero al final todo era un espejismo. Hoy mi mensaje es claro: renuncien a esos pactos de sangre, a esos rituales y ceremonias que no son más que un engaño de Satanás. Todavía hay tiempo para arrepentirse, pero el mañana es incierto. La libertad que hoy disfruto no es el resultado de mi fuerza, ni de mi conocimiento, ni de los logros que alguna vez consideré importantes. Es un regalo inmerecido, un acto de gracia y misericordia de aquel que entregó su vida para rescatarme de las tinieblas. Por mucho tiempo creí que mi intelecto y mi voluntad eran suficientes para definir mi destino, pero solo encontré cadenas invisibles que me ataban a un abismo del cual no podía escapar. Cada pacto que me vinculaba al engaño fue roto. Cada cadena que aprisionaba mi alma fue deshecha. La condenación que sentía como un peso constante sobre mi vida desapareció, no por mérito propio, sino gracias a la sangre preciosa de Jesucristo. Fue Él quien rompió las ataduras, quien restauró lo que estaba perdido y me devolvió la vida, una vida nueva, libre de la oscuridad que me había consumido por tanto tiempo. A quienes escuchan estas palabras o leen este testimonio, quiero extenderles una invitación desde lo más profundo de mi ser. Si alguna vez han sentido el peso de su pasado, si perciben que sus corazones están atrapados en las sombras, o si simplemente anhelan una paz verdadera que el mundo no puede ofrecerles, les pido que abran su corazón a Dios. Sé lo que significa sentirse atrapado sin esperanza, creyendo que no hay salida. Pero también sé lo que significa ser liberado, ser rescatado de un pozo que parecía insondable.
Hoy puedo decir con plena certeza que soy libre, no solo libre de las ataduras del pecado y el ocultismo, sino libre para vivir en plenitud, en paz, en el amor de un Dios que nunca dejó de buscarme, incluso cuando yo estaba perdida. Mi vida, que una vez estuvo sumida en las profundidades de la desesperación y el desengaño, fue transformada por ese amor indescriptible. Si estás escuchando estas palabras, quiero que sepas que no es casualidad. Es una invitación divina, un llamado a dejar atrás el pasado, a soltar el peso de la culpa y a abrazar la esperanza de un futuro en Cristo, porque solo en Él encontramos la verdadera libertad, esa que no se puede medir con riquezas ni conocimientos. Solo en Él hallamos la restauración, una nueva vida que nos devuelve lo que creíamos perdido. Y solo en Él experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que ni el dolor, ni las pruebas, ni los errores pueden arrebatar. Hoy, mientras doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, mi corazón se llena de gratitud. Gratitud por la oportunidad de compartir este mensaje, pero sobre todo gratitud por el sacrificio que Jesucristo hizo por mí y por todos nosotros. Porque Él no solo venció a la oscuridad, la destruyó por completo, abriendo el camino para que quienes lo acepten puedan caminar en luz. La invitación está abierta. No importa cuán lejos creas que estás, no importa cuán profundo sientas que has caído, Él te espera con los brazos abiertos, porque la libertad, la verdadera libertad, solo se encuentra en Cristo, queridos hermanos y hermanas. Si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor compártanlo y dejen sus comentarios. Cuénteme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Acompáñanos en nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.